Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, y en honor de este buen Halloween, vengo a traeros un book tag, el book tag de La Casa Encantada. Os dejaré el enlace en la descripción al book tag original, que es un book tag de Instagram, si no me equivoco. La primera premisa dice tal que así. ¿Has oído eso? ¿Libro que recomiendas para Halloween? Vamos a ver, tengo que aclarar antes de responder a esta pregunta que yo no leo muchos libros de miedo, por no decir que no leo prácticamente nada, y que las respuestas son como muy tirando al poco miedo o al nada miedo, ¿vaya? Son libros oscuros de alguna manera, pero miedo real, poco. Mi elección para esta recomendación de Halloween sin duda tiene que ser Thornhill, que es un libro ilustrado muy chulo. Chulo estéticamente, quiero decir. Tiene una estética eso muy oscura, muy dark, que se dice ahora. Y tiene una historia turbia. No igual de mucho miedo. Hay una parte que a mí me dio un poco de miedo, pero ya sabéis que mi miedo no sirve para valorar este tipo de cosas, porque a mí me da miedo todo. El caso es, nos cuenta una historia paralela de una niña que vive en una casa en la actualidad y que tiene detrás de la verja otra casa distinta que ella puede ver desde la ventana de su habitación, en la que en algún momento dado de la historia pasaron cosas muy truculentas. Y ella va sabiendo de esa historia y va creando una especie de relación entre su yo del presente y lo que pasó en esa casa en el pasado. Y ya os digo, tiene un final apoteósico y eso, y oscurillo y un poco tenebroso. La segunda premisa dice: El cementerio de al lado, el libro cuya ambientación adoras. Bien, he elegido Siempre hemos vivido en el castillo, que nuevamente no es un libro que dé miedo, este sí que no da miedo en absoluto, pero que sí que es un libro tétrico, diría yo, tétrico, porque nos hablan de son tres personajes, bueno, dos hermanas protagonistas, que viven en una casa y viven allí solas porque algo pasó en un momento dado, te lo dicen en la primera página, pero bueno, no voy a profundizar para no hacer ningún tipo de spoiler, aunque bueno, yo entiendo que todo el mundo que lee este libro sabe de qué va, pero bueno, el caso que la premisa ya nada más comenzar es como siniestra y espeluznante, y ellas tienen una ambientación porque la casa es increíble, está como en lo alto de la colina, apartada de todos los del pueblo. La casa es muy importante y la descripción de la casa es francamente buena. Shirley Jackson yo creo que en este libro lo borda, es uno de mis favoritos de la vida porque realmente a nivel descriptivo y ambientación es único en su especie. Después, en tercer lugar, cuadros que te siguen con la mirada. Villano, antagonista, favorito. Vamos a ver. También, nuevamente, se me complica la historia. Yo no soy muy fan de los villanos. Hay mucha gente que le encantan los villanos. A mí, en general, yo siempre lo digo que soy mainstream. A mí me gustan los buenos, que gane, que triunfe el amor y todas esas cosas. Entonces, para elegir, he elegido uno que ya lo vengo mencionando a lo largo de este año. De hecho, creo que lo he mencionado en varios book tags, que es el malo de La caja de botones de Wendy, de Stephen King. Porque no es un malo malo. Y a mí, cuando el malo te da ciertas opciones, a mí eso me gusta, es un poco como la serpiente que tienta a Eva, ¿no? Es algo así. En este caso el malo tienta a nuestra protagonista absolutamente y completamente, pero al final la decisión es la de ella. Él le ofrece una caja llena de maravillas, la caja de botones, llena de maravillas y de horrores a la vez. Y le dice, bueno, si tú quieres jugar a esto, le tienes que dar tú a los botones. Yo te lo ofrezco, pero la persona que tiene que tomar acción eres tú. Y me gusta ese tipo de villano. No el villano, ay, soy más malo que la noche y vengo y te... No, así, como más civilino es la palabra. Después, la siguiente premisa dice, el organillo que toca solo. Libro, ¿qué te sorprendió? Pues ya que estamos hablando de Stephen King, he elegido para esta categoría La historia de Lizzie, que es un libro que me sorprendió mucho, que fue de mis primeros, el segundo creo de Stephen King que me leí, y que me maravilló, porque es mi favorito de Stephen King, de todos los que he leído, que ya a estas alturas he leído bastantes. Me gusta mucho por la historia de amor entre los protagonistas. Son su mujer, la mujer de un escritor que está sufriendo el duelo por la muerte de este, y rememora de alguna manera toda su vida, y al final el escritor es un poco protagonista. Y hay partes muy terribles y muy desgarradoras porque el escritor protagonista vivió una infancia muy dura, con un padre maltratador y además no solo maltratador al uso, sino con una vena psicópata de terror psicológico, ¿no? De alguna manera.
y como el protagonista huía a un mundo imaginario que es el que le llevó a ser escritor, ¿no? Es ese mundo imaginario en el que él se refugiaba cuando a su padre le daban, además lo dice de una manera como muy especial, yo no sé si le da el telele o le da el... Lo describe de una manera muy, muy singular Stephen King, y bueno, es un libro maravilloso que tiene de todo, y yo no me cansaré de recomendarlo porque de verdad que es bueno rematado. Después el siguiente, Espejos Rotos, libros con el argumento más original o extraño. Volvemos a Shirley Jackson, bueno... Claro, vamos a ver, como no he leído yo tampoco a mucha gente que da miedo, pues aquí hay un poco de recurrencia con Shirley y con Stephen King. La lotería creo que tiene un argumento muy muy bueno. No llega a ser un libro, es un relato. Es un relato en el que estamos en un lugar determinado, en un pueblo que parece un sitio muy muy normal, en el que todos los años hacen una especie de sorteo, de ahí el nombre de la lotería, y lo curioso es lo que se sortea. Y lo curioso es cómo se desencadena eso. Y lo curioso también es cómo todo el mundo lo acepta. Es muy, muy yuyu. O sea, da muchísimo yuyu. La aceptación generalizada o la resignación generalizada. No sé, es un poco... Tiene algo... Si habéis visto La Purga, la película esta en la que un día al año se puede hacer lo que te dé la gana, pues tiene algo que ver con eso, ¿no? El dejar a los humanos, por lo menos en un momento dado del año, desatar sus instintos más bajos, ¿no? Tiene que ver con eso la lotería. Y está planteado de una forma muy muy original y bueno, a mí me chifló, de verdad, me parece un relato magnífico, de los mejores que he leído nunca. Después, El fantasma que se agita, libro que te dio pesadillas. Bien, pues volvemos a Stephen King y en este caso a El visitante, que bueno, no me dio pesadillas exactamente, pero sí que ha sido de las últimas cosas que he leído en mi vida que más miedo me han dado, y me ha dado un miedo de verdad. O sea, no como Thornhill, que bueno, te pone los pelos de punta o tal. No, esto me dio miedo y no sé cómo fui capaz de leerlo, porque hay una parte en la que tenemos al ente, al ser malvado, hablando, y es súper malvado y da un montón de miedo. Y además están como en una especie de cueva en el momento que él como que se desata, ¿no? De alguna, digámoslo así, porque es una presencia constante, ¿no? Esto del visitante, pero no lo ves tú como desatado y hablando en primera persona hasta ese momento de la cueva y da un yuyu horroroso. O sea, yo lo pasé fatal. De hecho, no sé cómo conseguí, yo creo que conseguí acabarlo porque es casi al final cuando aparece así puro y duro. Y quería saber cómo acababa. Si no, yo creo que lo hubiera abandonado, ¿eh? Si el bicho este hubiera aparecido más al principio, así de esa manera tan clara, creo que no hubiera sido capaz de leerme la historia completa. Después, Huida precipitada, ya la última premisa. Libro de terror que más ganas tienes de leer. Bien, llevo hablando de este libro de Catriona Ward, La pequeña Eve, 2 años, tranquilamente, 3 años igual. Bueno, llevo hablando de él desde que salió, porque es un libro que recomendó en su momento cuando salió Stephen King como algo realmente bueno y apetecible, que tenía mucho de su parte. Y eso sirvió para que a mí me entrasen ganas de leerlo. Encima la trama tiene mucho que ver con sectas, que es un tema que a mí me gusta, me resulta muy curioso, intrigante, y me parece que puede estar muy, muy interesante la historia. Pero también yo sé que es un libro de miedo, no es como Stephen King en los generales, que Stephen King también da un miedo que alucinas en otro tipo de historias, ¿no? Pero yo ya sé que este es un libro de miedo, no es un libro de otra cosa, no es un thriller, no es un libro oscuro, No, este es un libro de miedo, ya desde la página 1. Entonces, claro, tiene un montón de cosas que me apetecen, porque lo recomienda Stephen King, porque habla de sectas, porque tiene muchas cosas. Tú lees la sinopsis y te dan ganas de leerlo, pero claro, luego en realidad es un libro de miedo. Y de ahí que lo tenga desde hace 3 años y todavía no me lo haya leído, ni me atreva a leerlo. De hecho, me lo quería leer este año antes de que acabase el año sí o sí, lo tenía planteado igual como lectura de verano y tal, y vuelve a seguir quedándose en el almacén de los libros que ya leeré cuando le encuentre yo el momento adecuado. Lo leeré, no lo leeré, me atreveré, leeré 10 páginas y lo abandonaré porque me muera de miedo, no sé, ganas de leerlo tengo, o sea, de verdad que sí, pero tengo que encontrar el empuje final para leerlo. Si alguno de vosotros lo habéis leído y me queréis decir si debo leerlo o no, pues yo que lo agradezco. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el book tag y lo que queráis, como siempre, yo os contesto en los comentarios. ¡Adiós!